Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el coronel Douglas Macgregor, veterano condecorado de combate, autor y exasesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por dedicarme su tiempo. Estoy seguro de que también ha seguido la cumbre de la OTAN y quería conocer su opinión al respecto. Esto ocurrió más o menos al mismo tiempo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que, debido a la implicación de la OTAN en esta guerra, ya no se trata de una operación militar especial, sino de una guerra. Todo esto resulta muy preocupante, pero quería preguntar primero, ¿cuál es su conclusión sobre esta cumbre de la OTAN? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque supongo que según dónde estés y lo que pienses, vas a sacar conclusiones distintas. Las mías son bastante sencillas. Una vez más, me deja asombrado la absoluta falta de coherencia estratégica en todo lo que dice o hace Donald Trump. Eso lo hace muy entretenido. Por eso tuvo éxito como estrella de telerrealidad. Pero creo que eso genera caos e incertidumbre allá donde va. Quizás sea algo que le gusta y piensa que le beneficia. Así que me sorprendió que volviéramos al tema de Groenlandia y a la idea de que es crucial ocupar Groenlandia para evitar que los barcos chinos y rusos de una forma u otra amenacen a Estados Unidos a través de Groenlandia y Europa. Espero que todo el mundo estuviera tan poco interesado en eso como, me parece, lo estaba Giorgia Meloni. Me impresionaste este Matt Friendsbuissime, a Trump. Una decisión muy inteligente. Por desgracia, otros fueron terriblemente serviles y demasiado interesados en ganarse su favor. Aparte de eso, creo que debería quedar claro para todos, incluso para los israelíes, que en mi opinión no lo entienden del todo, que su decisión de levantar las sanciones y entregar los F-35 a los turcos no va dirigida contra Israel. Sé que los israelíes están con razón muy preocupados por la amenaza que representa Turquía, porque es bastante real. No en este momento, pero es algo con lo que van a tener que convivir si logran superar esta etapa. Más importante aún, creo que Donald Trump está sobornando una vez más al señor Erdogan para que se mantenga de su lado, deje tranquilos a los israelíes, se distancie de Moscú, reduzca su cooperación con los iraníes y, entre comillas, sea nuestro amigo, lo que en realidad significa hacer lo que le decimos que haga. Ahora bien, el hecho de que haya podido entregarle esos F-35 a Erdogan puede que garantice eso, o puede que no. Erdogan es, por naturaleza, maquiavélico. Se moverá en la dirección que crea que le beneficia a él y a su país. Así es. Pero creo que, por el momento, eso es lo que Donald Trump quería conseguir. Y a Donald Trump le encantan las ceremonias, le encanta ser celebrado. Y creo que los turcos hicieron un trabajo magnífico ofreciéndole todos los símbolos de poder y gloria que podría haber deseado. Mucho mejor que cualquier cosa que recibe en Estados Unidos, por cierto. Ahora bien, más allá de eso, los europeos escucharon la misma retórica de siempre, porque este hombre es como un disco rayado. No para de repetir que no gastan lo suficiente, que no hacen lo suficiente, que cada vez que trata con ellos se siente frustrado, que piensa en retirarse, y así sucesivamente. Eso, a su vez, alimenta el deseo europeo de encontrar la forma de arrastrar a Estados Unidos a una confrontación militar directa con Rusia. Y por eso todo el énfasis en aportar más dinero, más equipo y más tonterías al régimen ucraniano, que, dicho sea de paso, está prácticamente en las últimas, forma parte de ese intento de meternos en el conflicto. Pero no se trata solo de arrastrarnos. También se trata de provocar al presidente Putin. Y esto es algo que los europeos han intentado, diría yo, al menos durante los últimos 3 años. Pero ahora la cosa se ha puesto muy seria. Es totalmente evidente que Lituania y otros países que forman parte de la OTAN, como Finlandia, que hace frontera con Rusia,
no solo están ofreciendo abiertamente bases y potencialmente armas nucleares en su territorio que podrían ser nuestras para un posible uso contra Rusia, sino que además están dejando claro que están dispuestos a cooperar con Ucrania de cualquier forma posible para causar daño a Rusia. Esto es catastrófico. Aquí es donde el presidente Trump, si de verdad le interesara algún tipo de estabilidad en Europa, debería plantar cara de inmediato y decir: eso ni pensarlo, eso es inaceptable. Pero no lo ha hecho. De hecho, lo que hizo, después de mucho insistirle y de gestiones privadas, fue sentarse allí y escuchar a Rubio, nuestro secretario de Estado, explicar por qué era tan importante, en esta fase, si queríamos avanzar en las negociaciones para acabar con la guerra, que ayudáramos a los ucranianos a atacar en profundidad dentro del territorio ruso. Y por si eso no fuera suficiente, el presidente Trump tuvo que intervenir y decir: sí, creo que esto es una escalada, pero pienso que es el camino hacia el éxito en las negociaciones y hacia la paz. Incomprensible. Todo eso refleja una ignorancia total de la situación real en Europa y en Rusia. Pero eso, en realidad, no es nada nuevo. Quiero decir, tenemos a los aficionados más evidentes que hemos tenido sin duda desde Roosevelt. Todo el mundo intentó decírselo a Roosevelt una y otra vez, también a Churchill. Les decían: mirad, estamos completamente a favor de derrotar a los nazis. Lo entendemos perfectamente. Pero no tiene ningún sentido crear una situación que beneficie a la amenaza soviética. Y lo dijeron abiertamente. Puedes leerlo en las notas del Estado Mayor Imperial del Ejército Británico. La Rusia comunista de Stalin representa una amenaza mucho mayor y más duradera que la Alemania nazi. La gente intentó decírselo una y otra vez. ¿Y qué recibimos de Roosevelt? Tengo la corazonada de que el tío Joe es un buen hombre y podemos trabajar con él. Después de eso, y con toda la información disponible, las personas que le rodeaban, desde Harry Dexter White hasta Harry Hopkins, Felix Frankfurter y Henry Morgenthau, la mayoría de ellos lo que hoy llamaríamos globalistas sionistas procomunistas, le llenaron de tonterías que él aceptó encantado y repitió. Así que no teníamos ninguna estrategia para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando quedó claro que por fin íbamos a entrar en Europa Central, fue entonces cuando, claro, Churchill aparece demasiado tarde a la fiesta, sin voz real ya, porque se había convertido en un vasallo de la Gran América. Y dice: ¿sabes, Ike? Estaría bien que controláramos Berlín, Praga y Viena. Sería útil que las tomaras de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Y el resto es historia. Todos conocemos la historia. Y hay quien dice: oh, la Segunda Guerra Mundial fue algo grandioso. No, no lo fue. Nos dejó en un estado terrible de conflicto y hostilidad que duró casi 50 años y del que todos podríamos habernos librado. Luego, cuando por fin se superó, no pudimos esperar para volver a insistir en lo mismo, con la esperanza de destruir ese estado ruso que acababa de liberarse del comunismo. Entonces, ¿qué tenemos con Donald Trump en Estambul? El mismo tipo de ignorancia, la misma insensatez, demostrando una vez más que está influido no solo por la gente que le rodea, sino sobre todo por quienes le hablan justo antes de que abra la boca. Porque si le hubieras hecho a Trump algunas de estas preguntas hace un par de semanas, creo que probablemente habrías obtenido una respuesta diferente. En más de una ocasión ha dicho: no quiero enviar más dinero a Ucrania. Quiero que los europeos se ocupen de esto. Quiero salir de ahí. Pero ¿cómo se sale cuando en realidad entras y tomas el control, que es exactamente lo que ha hecho? Esto es, por supuesto, música para los oídos de la camarilla globalista de Baerbock y Macron. No sé cómo le va ahora mismo, pero desde luego Starmer y el sucesor de Starmer, que no es más que otro Starmer con distinta ropa. En fin, todo eso me pareció profundamente decepcionante. Ahora bien, hay otros que estaban allí y no dijeron gran cosa, y son precisamente a esos a los que deberíamos observar con mucha atención. Me refiero concretamente a los húngaros, a los croatas. No muestran el menor interés en esta guerra contra Rusia. Los eslovacos, incluso los polacos. Si miras las encuestas recientes,
Y el hecho de que Zelensky devolviera la Orden del Águila Blanca a Polonia es porque están hartos de los ucranianos por muchos motivos. Tampoco tienen ningún interés en perder otros 10,000 soldados polacos en una guerra con Rusia, como ya les ocurrió antes. Así que él dijo, aquí tienes tu águila blanca, quédatela. Láthiste tu nafa tobo spursko. Y sabes, luego celebraron a ese nazi, Bandera, y a sus amigos, que no se conformaban con matar judíos. Querían matar polacos y mataron a más de 100,000. Y eso se celebró en Ucrania. Una locura. No tiene ningún sentido. Creo que van a ser cada vez más influyentes porque Eslovaquia, Polonia y Hungría hacen frontera con Rusia, también con Ucrania. Es decir, tienen interés en lo que pasa allí. Y en algún momento van a dar un paso al frente. Pero en lo que a nosotros respecta, todo el mundo Christopher Muller es no great. Pero si vas a intentar enfrentarte a Rusia, o, ya sabes, si vas a intentar establecer, creo, la idea de Trump de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Quiero decir, si intenta hacer eso, ¿qué van a hacer los polacos, los húngaros y los eslovacos? ¿Qué van a hacer los rumanos? ¿Vamos a empezar a volar todas nuestras misiones desde Suecia y Finlandia? ¿O desde Dinamarca, Noruega, Inglaterra? No sé si alguien está pensando en eso, pero es una locura. Así que creo que todo aquello fue un desastre, salvo para Donald personalmente, y él se lo pasó en grande. Sí, parece que sí. Pero ¿qué opinas del cambio por parte de Estados Unidos? Me refiero a todo este debate, como mencionabas, sobre una zona de exclusión aérea. Quizá no haya que exagerarlo, fue más bien una respuesta improvisada. No creo que lo pensara a fondo. Pero ahora también están autorizando a los ucranianos a fabricar misiles Patriot, Y luego, de nuevo, los comentarios de Rubio diciendo que todos esos ataques dentro de Rusia son algo positivo. Entonces, ¿tú crees que esto indica un cambio real en la postura de Estados Unidos o simplemente están lanzando un gesto simbólico hacia los europeos? Porque, como decías, el principal objetivo de los europeos parece ser arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Rusia. Bueno, en realidad ya está, digamos, en guerra con Rusia, pero quieren que se implique aún más. Y por lo visto, con ese fin, los europeos están dispuestos a tragarse cualquier insulto que les llegue, ya sea sobre España, sobre Groenlandia, sobre Meloni, o como le preguntó un periodista a Mark Rutte, ¿no tiene usted amor propio? Porque claro, antes no éramos un estado tan satélite como ahora. Pero en fin, sí es bastante llamativo. Quiero decir, da un poco de vergüenza, pero es llamativo. En cualquier caso, mi pregunta era, ¿ves un cambio en la política de Estados Unidos? ¿O esto es solo palabrería? Porque con Trump a veces es difícil saberlo. No, creo que es una pregunta legítima. Dije que en cierto sentido es peligroso, muy peligroso. Mira, si volvemos a Casablanca, en enero de 1943, fue allí donde Roosevelt anunció de repente su exigencia de rendición incondicional. Y Churchill se quedó sorprendido. En la película se ve cómo se gira y dice algo así como, ¿cómo? Nunca hemos hablado de eso. Incluso Stalin, que desde luego no era un humanitario, fue lo bastante inteligente como para decir, creemos que deberíamos negociar con esta gente. Tenemos contactos y puede que los alemanes estén dispuestos a llegar a algún tipo de final negociado para esto. ¿Por qué haces esto? Pues bien, Roosevelt lo decidió así, lo decidió por su cuenta. Decidió que sonaba y se veía bien, y alguien le preguntó, bueno, ¿de dónde has sacado eso? Y hubo cierta confusión. Alguien dijo, bueno, de Ulysses Grant durante la Guerra Civil estadounidense, un verdadero americano, rendición incondicional. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque eso es Donald Trump. Le sale de la cabeza sin más. Pensé que era una buena idea. Ahora bien, ¿qué haces si eres ruso? Esa es la pregunta. Y creo que los rusos están tomando todo esto muy en serio. ¿Y qué es lo que hemos hecho mal una y otra vez? Siempre hemos juzgado mal a Moscú. Siempre los hemos descartado sin pensarlo.
Los subestimamos gravemente desde el primer día. Incluso ahora seguimos descartándolos de hecho en el plano militar. Ahora, cómo alguien puede hacer eso a estas alturas es incomprensible. Pero Glenn, estoy seguro de que tú lo has visto. Yo lo veo constantemente aquí, en Washington. Los rusos, ellos no hacen nada. Mira, es la idea de que pinchas a la cobra y la pinchas otra vez. La cobra se queda quieta, no ataca, ¿ves? No ataca. Y sigues pinchando a la cobra y al final, ¿qué hace la cobra? Ataca y mueres. Eso es lo que no entendemos. Hacia ahí vamos. Eso es lo que estamos provocando. La otra cosa, creo, es que hay una tendencia por parte de los estadounidenses a hablar demasiado, a hablar fuera de lugar, a hacer promesas que no podemos cumplir. Y ya sabes, cuando todo lo demás falla, intimidamos a la gente. No se puede intimidar a los rusos, no se puede intimidar a los iraníes, no se puede intimidar a los chinos. Olvídalo, se acabó, ya está. Entonces, ¿qué esperas conseguir? Creo que estamos perdiendo mucho apoyo en el Golfo y también en Europa, de mucha gente. Aquí en Estados Unidos no se valora ni se conoce mucho, pero es real. Y creo que eso solo va a empeorar. Así que me preocupa. Me parece muy peligroso. Pero no creo que el presidente Trump tenga idea de lo peligrosas que son sus declaraciones, ni de lo ridículo que queda ante el mundo, ni de lo fácilmente que está siendo manipulado por la gente equivocada, ya sean los israelíes o los europeos. Da igual. Sí, bueno, creo que esta tendencia a subestimar a los rusos viene probablemente de la paz hegemónica, porque durante la Guerra Fría sabíamos que teníamos que ser prudentes. Pero después de la Guerra Fría, cuando tienes una paz hegemónica, por definición, si tu seguridad depende de ser tan poderoso que da igual lo que piensen los rusos, la lógica es que puedes ignorarlos sin riesgo. En el momento en que admites que hay que tener en cuenta sus preocupaciones, pero los europeos, ¿cómo interpretas sus intenciones o su estrategia? Porque insisten en que necesitamos un alto el fuego inmediato, la paz, y dicen que en cuanto eso ocurra, podrán enviar sus tropas a Ucrania y que Ucrania podrá entrar en la OTAN. Entonces, ¿esto es estupidez o beligerancia? ¿Están intentando impedir la paz o se han creído su propia propaganda de guerra? Esa idea de que se trata de una guerra imperial de Rusia y que no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN. ¿Cómo valoras tú la postura de los europeos en todo esto? Bueno, no sé lo que piensa el europeo medio que vota. Tengo una ligera idea en el caso de Alemania. Mi experiencia con la mayoría de los alemanes es que están muy descontentos con el gobierno de Berlín. No apoyan una guerra total contra Rusia. Les preocupa mucho más la ola de criminalidad que ha llegado al país desde 2015, debido a todos esos no europeos que tienen allí. Querrían librarse de ese problema. Más allá de eso, no puedo decir mucho más. Sabemos que Alemania, y yo diría que también el Reino Unido, y podríamos decirlo en cierta medida de nosotros mismos, está desindustrializada. Así que están al borde del colapso económico. El sistema financiero no podrá sostenerlos por mucho más tiempo. Y la gente dice, bueno, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, solo hay que mirar las cifras de personas que no pueden encontrar trabajo en Alemania. Mira cuántas están oficialmente en el paro, completamente dependientes de los cheques del gobierno. Y en ese número incluyo a una gran cantidad de esos migrantes no deseados. Lo mismo pasa en el Reino Unido. ¿Qué genera siempre la guerra? La guerra genera inflación. Y ahora mismo, para hacerle frente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos subiendo los tipos de interés. No tenemos otra opción. En realidad, ya no los controlamos. Y si miras el bono a 10 años en Estados Unidos, que es muy, muy importante, cualquiera que sepa del mercado de bonos te lo dirá, ya sea alguien como Gundlach, Luke Gromen o muchos otros. Fíjate en el petróleo, en la inflación
y en el mercado de bonos para entender los tipos de interés. El precio del petróleo ya ha subido hasta casi $80 por barril. Ahora que los estrechos se han vuelto a cerrar, van a seguir cerrados durante un tiempo. No sé cuánto exactamente. La gente piensa que vamos a estar en una especie de yo-yo. Una pausa esta semana, guerra la próxima, otra pausa la siguiente, y otra vez guerra después, y así sucesivamente. Los mercados no pueden soportar eso. Y al final, todos los esfuerzos de los gurús financieros que rodean a Trump, sus amigos y multimillonarios en Nueva York, para mantener bajo el precio del petróleo vendiendo en corto una y otra vez, aprovechando declaraciones públicas en el momento justo, todo eso va a fracasar. Ya no va a funcionar. Y cuando eso ocurra, si miras hoy el mercado de bonos, el bono a 10 años está en torno al 4,5% o incluso más alto. Todo el mundo que conozco me dice lo mismo, y no soy un experto en esto, pero creo que no hace falta hacerlo para entenderlo. Cuando ese bono a 10 años, ese tipo de interés, llegue al 5%, se acabó. No podremos pagar la deuda, no podremos seguir pidiendo prestado. La destrucción del crédito, que en ese punto será inevitable, va a arrastrar a todo el mundo en Occidente, y hacia ahí es exactamente a donde nos dirigimos ahora. Mucha gente, incluyéndome a mí, pensó que Trump entendía el peligro. Por eso creí que hizo una declaración inteligente cuando firmó el memorando de entendimiento. Todo el mundo sabe que ese memorando es anatema para Donald Trump, para su administración y para todos en Washington. En esencia, es una admisión de que ya no somos la potencia hegemónica. Ese es tu punto. Hemos cedido. Todos dicen, bueno, es un documento de rendición. Pues lo que hemos dicho es que ya no somos el hegemón. Y a mí, y a la mayoría de los estadounidenses, eso nos parece perfectamente bien, porque no queremos gastar dinero en esas tonterías. Es innecesario. No tenemos por qué ser la potencia hegemónica. Tenemos que defendernos y proteger nuestros verdaderos intereses. Pero esa no es la actitud en Washington. Así que creo que vamos a chocar contra ese muro. Vamos a llegar a ese 5%, se va a romper y entonces entraremos en caída libre. Eso va a detenerlo todo en seco. Ahora bien, ¿cuándo va a pasar eso? No lo sé. Podría ser el mes que viene, podría ser en Navidad o en octubre, pero creo que vamos hacia ahí. No veo cómo se puede evitar. Los europeos, creo, no se lo creen. Piensan que de algún modo casi por arte de magia el Unicare sistema manipular steps y estar adelante con esta enorme deuda. Yo no lo creo. I don't think so. I think the British, I used to think it would be the French, but beginning to think the British are the first to go under. You have to look at their gilt market. They have similar problems. They almost went under Liz Truss. Everybody since Liz Truss has essentially been putting Band-Aids on the economy and on the financial system. That's not going to last much longer. Britain is very close to open warfare in the streets. Gran Bretaña está muy cerca de que haya enfrentamientos abiertos en las calles. Quiero decir, solo se puede tolerar hasta cierto punto que bandas de violadores pakistaníes y otros elementos violentos dentro de la población migrante no deseada ataquen a ciudadanos británicos desarmados, hasta que alguien diga, basta ya. Así que creo que se avecinan cosas malas. Además, esto no solo tiene que ver con la frustración económica, sino también con una guerra de clases muy seria. Y creo que eso pasa en buena parte de Europa, porque las élites globalistas están, en gran medida, desconectadas de la mayoría de la población. No les importa. Sabes, si escuchas a gente como David Betts, te dirá que los miembros del Parlamento no entienden lo que pasa a solo 20 kilómetros de distancia. No tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Y creo que eso es cada vez más cierto en París. Existe una especie de clase burocrática, casi parasitaria, que se mantiene a sí misma y piensa que la vida seguirá igual, pase lo que pase. No les importa lo que ocurra con la población, mientras puedan conservar su puesto de autoridad y seguir cobrando su sueldo. En Estados Unidos pasa algo parecido.
con toda esa gente que tiene su dinero en fondos de pensiones, contra los que estamos pidiendo préstamos a un ritmo altísimo. Y esas personas van a perderlo todo. Esa es mi generación. Those people are going to lose everything. That's my generation. These are so-called boomers. They've been paying. Estos son los llamados boomers. Llevan años aportando a todo esto. Y todo eso va a suceder. Eso por fin va a cambiarlo todo. Pero mientras tanto, el peligro son los comentarios absurdos que hacemos sobre cosas que en realidad no podemos hacer. Y si lo intentamos, fracasaremos. En el fondo, son un cebo para los rusos. Les estamos provocando. Demuestra que vas en serio. Demuestra que puedes hacerlo. Y hay algo por lo que le daría mucho crédito al presidente Putin. Ha evitado morder el anzuelo. Y sigue avanzando. El otro día me senté con alguien que conoce bien los asuntos rusos y entiende tanto el ámbito militar como los problemas que tienen. Todos los ejércitos tienen problemas, por cierto. Los rusos tienen los suyos. Pero a lo largo de la línea del frente, que sigue avanzando hacia el oeste, no hay ninguna duda de eso. Es un avance lento, porque si no fuera por esos miles de drones con los que hay que lidiar, creo que todo habría terminado en pocos días. Cuando por fin se crea una especie de caldero y se rodea, se tarda unas 2 semanas en reducirlo, en destruir a la gente que está dentro, y luego avanzar. Y así siguen, cada vez más cerca del límite. Pero el dron es una molestia. No es ese cambio estratégico decisivo que muchos en Occidente creen que es. Es, eso sí, una seria molestia estratégica para Moscú. Su público está furioso por eso. El pueblo ruso está harto. Así que, cuando Peskov sale y dice básicamente que la operación militar especial se ha acabado, que ahora es guerra, y que en realidad no es nada nuevo porque llevamos tiempo escuchando a mucha gente, incluido Sergei Lavrov, decir que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, eso, para mí, si hubiera sido secretario de Estado o algo parecido, habría bastado para ir directamente a la Casa Blanca y decir, mira, no podemos permitir esto. Tenemos que sentarnos y hablar con esta gente. Lo último que necesita la humanidad es una tercera guerra mundial. Pues bien, los rusos están preparados para librarla. Nosotros no. Y Europa tampoco, como bien sabes. Esos pequeños ejércitos liliputienses no van a poder hacer nada. Y cuando miras el número de tropas que tenemos sobre el terreno, unas 110,000, 113,000 quizá más, ¿qué vas a hacer con eso? Luego hay que abastecerlas, mantenerlas, moverlas, hay que protegerlas de todas esas amenazas. No estamos preparados para nada de eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Confiar en la Fuerza Aérea? Nuestra Fuerza Aérea está en gran parte comprometida en el Golfo Pérsico y en la guerra con Irán. No sé qué pasa realmente por la cabeza de esta gente. Creo que la mayoría de las veces es un farol, pero también pienso que hay un cierto grado de autoengaño, como si siguiéramos siendo la misma potencia y estuviéramos en la misma posición que en 1991. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación de Sergei Lavrov de que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial? ¿O cree que nos dirigimos hacia ella? ¿Cómo lo ve usted? Creo que si yo estuviera en su lugar, viendo las cosas que se están haciendo y que son, en el fondo, contrarias a la seguridad nacional de Rusia, me sentiría igual. Por otro lado, me interesaría mucho hacerle ver que está equivocado y tomaría medidas concretas para tranquilizarle. Pero no queremos hacer eso. Actuamos como si fuéramos los únicos que importan y como si lo que ellos piensan no tuviera ninguna relevancia. Es esa relación de padre e hijo que Trump intenta establecer en todas partes, con todo el mundo, allá donde va. Ya sabes, eso de, bueno, les dije que tienen una oportunidad y que quieren un acuerdo. Pues si quieren un acuerdo, tendrán que hacer lo que yo diga. De verdad, señor presidente, ¿no le ha oído decir eso de que, los iraníes están desesperados, que quieren un acuerdo? Pues adivine qué, los iraníes están totalmente en pie de guerra, ¿y nosotros? No. Y si va a enfrentarse a ellos en la región donde viven, en su propia puerta,
Más vale que piense muy bien lo que eso significa, porque le espera una guerra larga y de verdad. Y otra vez, no estamos preparados para eso. Me da igual lo que diga en público. No lo estamos, y se sabe. La Marina con amenazadores y nihimvos barabkis es que Messina betangboards beye. Eveste Norris. It's out in the open. That's kind of extraordinary, yeah. Eso es bastante extraordinario. ¿Qué estás haciendo? Pero sobre Trump, hablando con condescendencia a toda esa gente, aunque no es solo Trump, creo que también forma parte, otra vez, del orden hegemónico después de la Guerra Fría, cuando la diplomacia fue sustituida por esa relación de profesor y alumno. Ya no se trata de entendimiento mutuo ni de compromiso. Es más bien el maestro civilizacional diciéndole al resto del mundo cómo debe hacer concesiones unilaterales para parecerse más a nosotros. Seguimos repitiendo esas cosas, pero el resto del mundo ya no escucha. Pero me alegra que hayas mencionado Irán y todo eso, porque en esta cumbre de la OTAN no solo fueron contra Rusia. Trump fue bastante claro respecto a Irán. Dijo que el memorando de entendimiento está muerto, que el alto el fuego se ha acabado. Llamó a los diplomáticos iraníes escoria. ¿Está Estados Unidos encaminándose ahora hacia una guerra total? Porque, como decías antes, a menudo se da por hecho que tenemos ese control de la escalada, que podemos hacer este movimiento de yo-yo. Vamos a la guerra, hacemos una pausa. Guerra, pausa. Pero los iraníes, claro, también tienen su propia política interna, por lo que parece. Es decir, sus sectores más duros están viendo confirmadas sus sospechas de que su adversario no cumpliría con los acuerdos. Y en algún momento, ¿por qué iban a querer poner fin a los combates si esas pausas y reanudaciones siempre se hacen en los términos de su oponente? Quiero decir, en algún momento dejarían de concederle a Estados Unidos ese control sobre la escalada. Por eso, la verdad, soy un poco escéptico. No veo el valor estratégico de volver a una guerra contra Irán, al menos no de esta manera. Bueno, para empezar, esta es una guerra judía emprendida contra Irán. Digo judía porque no es, ni mucho menos, exclusivamente israelí. Involucra al lobby judío aquí, en Estados Unidos, y al enorme número de multimillonarios que constituyen su columna vertebral. En la práctica, poseen por completo no solo a Donald Trump, sino también al Capitolio. El señor Netanyahu, cuando inició esta guerra, lo hizo como una guerra hasta el final. Desde el principio hablaba, en la práctica, en términos de tierra quemada. Ya sabes, es lo que yo llamo el modo mongol de hacer la guerra. Sabes, cuando los mongoles iban a la guerra contigo, estabas acabado. Hacían todo lo posible por erradicarte por completo, dejando solo a las personas necesarias para pagar tributo y gobernar en tu ausencia. Creo que eso es, más o menos, lo que el señor Netanyahu siempre ha querido. Y si miras la estrategia hacia Rusia, es la misma que hacia Irán. Vamos a destruirte, vamos a provocar la desintegración de tu Estado y de tu sociedad. Vas a quedar dividido y fragmentado, y nosotros decidiremos quién gobierna al final. Ese es el programa de Netanyahu, no solo para Irán, sino para todo Oriente Medio. Y puedes o bien someterte a eso o caer. Y esa siempre fue la respuesta mongola. Únete a nosotros o muere, sométete o serás destruido. Estamos actuando en nombre de Israel. El señor Trump está actuando en nombre del señor Netanyahu y de la gente que lo llevó al poder. Ahí es donde está. Ahora la gente me pregunta todo el tiempo, ¿qué pasa, Doug? ¿Por qué haría algo así? Lo único que puedo decir es que creo que el hombre está bajo presión. No sé de qué tipo, pero esto no es algo en lo que yo recuerde que mostrara mucho interés. Al contrario, lo recuerdo como alguien muy poco dispuesto a involucrarse en nada de esto en Oriente Medio. Así que no es solo un cambio enorme en su política, sino también en él personalmente. Hay algo más que está pasando, y creo que sabremos más cuando el señor Netanyahu venga a Washington la próxima semana. Habrá una coordinación más estrecha y más planificación.
Alguien me dijo el otro día que los israelíes han dejado claro en privado que, si por alguna razón nosotros nos retiráramos de la guerra, ellos usarían armas nucleares, porque esa sería su respuesta. Bueno, no sé qué decir, salvo que, si hicieran eso, sería el fin del Estado de Israel para siempre. En mi opinión, no habría ninguna posibilidad de que ese Estado sobreviviera. Pero supongo que la respuesta es, de acuerdo, lo entendemos, y no queremos que eso ocurra, así que haremos lo que queráis que hagamos. Quizá esa sea la respuesta que han estado recibiendo. Desde luego, parece que consiguen todo lo que quieren. Tienen acceso a lo que quieran, incluida información de inteligencia, y ahora cada vez más, a todo nuestro potencial militar. Y nadie en el Congreso parece interesado en ponerles freno. De hecho, la mayoría está deseando entregarles todo. Luego hay que mirar los cientos de millones de dólares que se han gastado durante décadas para comprar a estos políticos. Ahora los tienen en su poder. En algún momento, esto no puede seguir así. Yo sigo diciendo que creo que será el sistema financiero y los fundamentos económicos tan débiles como están los que pondrán fin a todo esto. Espero de que llegue algo peor. Y por supuesto, cuando escuchas al presidente Trump y ves que es tan capaz de cambiar de postura, me preocupa que de repente lo haga en la dirección equivocada y diga, bueno, entonces usemos un arma nuclear. Él ha dicho repetidamente que no lo hará, que le parece una locura. Lo ha repetido en público, lo ha repetido en los últimos meses. Pero ya le hemos visto decir muchas cosas, dar la vuelta y hacer un giro de 180 grados, ¿verdad? Y eso es justo lo que acaba de hacer con el memorando de entendimiento. Pero siendo justos, ese memorando nunca fue aceptable para nosotros, porque estábamos cediendo la hegemonía. No queremos hacer eso. Y no vamos a presionar a los israelíes para que hagan nada, porque da la impresión de que son ellos los que tienen el control sobre nosotros. Quiero decir, no sé cómo más se puede interpretar. ¿Tú sí? No, no esperaba que Estados Unidos aplicara el memorando de entendimiento. Quiero decir, toda esa idea de pagar tanto dinero en reparaciones, descongelar los activos, levantar todas las sanciones, no estaba sobre la mesa. Creo que además era imposible hacerlo. Pero pensaba que Estados Unidos iría poco a poco, manteniendo a los iraníes a la espera, intentando renegociar diciendo algo como no podemos pagar reparaciones por culpa del Congreso, algo así, solo para abrir el estrecho de Hormuz y poner fin a todo esto en condiciones más favorables. Pero volver ahora a la guerra, lo único que haría sería endurecer la posición de Irán. Como he dicho, eso no tiene ningún sentido, al menos desde el punto de vista estratégico, a menos que tengan algo entre manos que yo no conozca. Pero en cuanto a las nuevas amenazas de Trump, porque él decía, ya sabes, atacamos la isla de Karg, pero podríamos tomarla también. ¿Cómo se entiende eso? Porque de nuevo, tiene que haber una razón por la que no lo hicieron en las dos ocasiones anteriores. Entonces, ¿por qué llegar tan lejos ahora? ¿O es otra vez solo palabrería? Bueno, ¿te acuerdas de la operación en Isfahán? Aquella en la que intentamos desplegar fuerzas de operaciones especiales con un apoyo aéreo considerable y con la experiencia de la CIA y demás, bajo el argumento de que estaban dentro del alcance de plutonio, que supuestamente podía ser obtenido y sacado del país de forma encubierta. Aquello acabó en desastre. Se encubrió, o se disimuló si quieres, con la historia de un supuesto oficial que había sido derribado y tenía que ser rescatado. Esa fue, digamos, la tapadera. Y lo que descubrimos fue que en una zona de Irán, donde pensábamos que serían vulnerables, al final no lo eran. Así que una vez más, la pregunta era, ¿hemos vuelto a subestimar al régimen? ¿Hemos subestimado al estamento militar, con todos sus sistemas, tanto humanos como remotos? Pues sí, creo que sí. Y pienso que mucha gente dijo, de hecho sé que lo dijeron, que estaban agradecidos de que esto ocurriera, porque puso fin a su fantasía de que podíamos repetir lo que hicimos en Venezuela. Recuerda,
Lo de Venezuela funcionó porque sobornamos a todo el mundo que pudimos. Pero aún así, como me dijo alguien con mucha experiencia en ese ámbito, Doug, sabes que todas estas operaciones son muy frágiles, y el fracaso está a solo un lanzacohetes de distancia. Basta con que alcancen un helicóptero que pasa con un RPG, o con una ametralladora pesada, un cañón automático, lo que sea, y tienes un desastre entre manos. Eso es lo que la gente no entiende. Las fuerzas de operaciones especiales tienen unas capacidades impresionantes, pero también unas limitaciones extraordinarias. Dependen de un nivel de información e inteligencia precisa como nadie más. Si estás en una fuerza de combate convencional, antes de ejecutar una misión no dices, lo siento, no puedo hacer esa misión porque no tengo información perfecta. Hay demasiados riesgos. Probablemente nos maten porque hay demasiados enemigos ahí fuera y cosas así. Eso no existe. Te dan la misión, vas y punto. Pero las fuerzas de operaciones especiales conocen muy bien sus propias limitaciones, sobre todo por mi experiencia con las operaciones especiales del ejército. Son gente muy realista. Creo que muchos se relajaron después de ver que aquello fracasó, pero evitamos bajas importantes y salimos de allí. Así que creo que eso se interpretó como, a ver, ¿queréis que entremos en una isla? Eso es muy peligroso. Probablemente podríamos llegar, no sé si sin pérdidas, pero si lo conseguimos, ¿qué hacemos después? ¿Estamos en la isla? ¿Cavamos agujeros enormes? ¿Nos metemos dentro y esperamos a que alguien venga a rescatarnos? ¿O simplemente vamos a ser un blanco fácil para cada misil balístico y cada sistema no tripulado que haya por ahí? Hay gente que ha hablado de Chabahar, de tomar ese puerto porque está fuera del Golfo, con la idea de que si controlas eso, tendrías una especie de ventaja sobre Irán. Pero no tengo muy claro cuál sería exactamente esa ventaja estratégica. Creo que los iraníes probablemente adoptarían la misma postura que los rusos. Bueno, si van a tomar Chabahar, la defenderemos si podemos. Pero si no podemos, nos aseguraremos de que no se queden con nada. Entonces, vas a usar las ruinas de Chabahar como base de lanzamiento para volver a penetrar el espacio aéreo iraní con helicópteros y B-22 para tomar el control, digamos, de Bandar Abbas. Perdona. O vas a intentar volar desde los Emiratos, cruzando directamente el Golfo. Y creo que todo el mundo está diciendo, un momento, esto no. Si lo que buscas es algo limpio, decisivo y eficaz, quizá esta no sea una buena opción. Pero no sé quién está allí. ¿Has escuchado al general Kellogg y al general Keane? Creo que probablemente apoyarían cualquiera de esas opciones. No lo sé, supongo que sí. Harán lo que sea para ampliar esta guerra, con la esperanza de que al hacerlo puedan poner a Irán de rodillas. Yo no veo que eso vaya a pasar. Sí, me di cuenta de que Trump quitó a Siria de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Al menos dijo que lo haría en la misma cumbre. Así que bueno, no estoy seguro de si eso busca ampliar la guerra, pero quiero retomar algo que mencionaste antes. Decías que los israelíes ahora ven a Turquía como una amenaza creciente. ¿Qué hay entre Turquía e Israel que no hace que la guerra sea inevitable, pero sí los pone en el camino hacia más conflicto? En 2013 me invitaron a una conferencia en Israel que celebraba el aniversario de la guerra del 73. Y fue una muy buena conferencia, aprendí muchísimo. En aquel momento estaba escribiendo un libro y trataba el frente egipcio de la guerra del 73. Tuve la oportunidad de conocer a gente muy interesante que participó en ella. Y eso siempre es lo mejor, poder hablar con alguien que realmente estuvo allí. Mientras estaba allí, me pidieron que hablara brevemente sobre el futuro, y tenía una diapositiva sobre Turquía. Esa presentación está publicada en Internet. Si buscáis mi nombre en Google podéis verla, supongo. Y en aquel momento les dije, no interpretéis mal el deseo de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de buena parte de la región como una señal de falta de apoyo a Israel.
We will help you defend yourselves. Os ayudaremos a defenderos, por supuesto. El problema es que ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que no les estamos ayudando a defenderse. Les estamos ayudando a matar a todos los que no les gustan. Hay una gran diferencia entre la defensa y algo así. Pero puse una diapositiva sobre Turquía y dije, bueno, Turquía ha pasado, o Turquía, que es como quieren que se diga ahora, por una evolución bastante profunda, aunque constante, alejándose del modelo de Atatürk. Kemal Atatürk fundamentalmente laico y bastante orientado hacia Europa en su enfoque en lo que respecta a la modernización. Eso se ha acabado. Los turcos han redescubierto sus raíces, y sus raíces no están en Europa. Sus raíces están en Oriente Medio y en Asia Central. Son diferentes en religión, cultura, idioma y raza. Y ahora están celebrando esas diferencias en lugar de reprimirlas, porque sienten que Atatürk, que sigue siendo muy admirado, y con razón, era un hombre brillante, fue visto como alguien que intentó reprimir cosas que no se pueden reprimir. Es antinatural. Sería como decir que todos los noruegos renuncien a su ciudadanía noruega, que los suecos hagan lo mismo, se abracen y vivan listos en un gran estado escandinavo. No parece muy probable. Así que creo los turcos ya han llegado al punto de decir, tenemos otras obligaciones, somos una gran potencia. No somos débiles, y deberíamos tener más voz en lo que ocurre en esta región. Por cierto, durante mucho tiempo, y he tenido estas conversaciones con oficiales turcos, me decían, ¿qué hacéis en Turquía? Ya no necesitáis estar aquí, no necesitáis armas nucleares aquí, no tenemos malas relaciones con los rusos, no queremos tener malas relaciones con los rusos. Creo que existe la idea de que la región puede arreglárselas sin nosotros. Y sinceramente, están mirando a los países islámicos suníes y diciendo que deberíamos tener mejores relaciones con ellos y que deberíamos estar dispuestos a ayudarles y apoyarles en el futuro. Creo que los pakistaníes y los acuerdos que han hecho ahora con los saudíes son solo el comienzo de eso. Creo que vamos a ver más integración y cooperación militar dirigida a defender el mundo islámico frente a los de fuera, no solo contra los israelíes, sino contra cualquiera que quiera entrar y mandar. Y por eso, en ese memorando de 14 puntos se dice, no más bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Es hora de que os vayáis. Aquí habéis terminado. Y lo dejan muy claro, yo soy alguien que está de acuerdo con ellos. Creo que deberíamos irnos. Pero gran parte de lo que tenemos y de lo que hacemos, como ya hemos comentado antes, Glenn, está hipotecado a la vanidad. Cuando el Imperio Británico se disolvió, mucha gente decía, vaya, aguantamos con eso demasiado tiempo. Deberíamos habernos retirado antes. Y sí, totalmente. Llega un momento en que ya has sacado todos los beneficios que podías obtener. Y creo que deberíamos irnos. No es necesariamente una crítica hacia nosotros, es simplemente la naturaleza del mundo. Pero creo que hacia ahí vamos, y los turcos encajan en ese proceso. Además, tienen intereses que se apartan claramente de los de la OTAN, de los de la Unión Europea y también de los nuestros. No significa que tengamos que ir a la guerra, pero sí que tenemos que respetarlo. Pero ¿por qué Turquía sería una preocupación mayor, digamos, que Arabia Saudí para los israelíes? Los saudíes no podrían conquistar a nadie, de acuerdo, pero los turcos sí pueden, y los turcos pueden poner 1 millón de hombres en el campo en 30 días. Además, tienen armas modernas, tienen su propia base industrial, pueden fabricar sus propias armas y su propio equipo. Y recordemos algo, lo habéis oído decir públicamente a Erdogan. Levanta el dedo y dice, no nos des lecciones, Netanyahu, no nos digas lo que tienes, sabemos lo que tienes y no tenemos miedo. ¿De qué está hablando? De armas nucleares. Porque los turcos siempre han sabido, desde hace años, que podrían recurrir a Pakistán si alguna vez necesitaran un arma nuclear. Lo que parece que no entendemos es que tanto los turcos como los iraníes, y otros también,
ven valor en ser lo que yo llamaría un estado en el umbral nuclear, pero sin llegar a ser un estado nuclear. Sabes, si no tienes por qué tener un arma nuclear, ¿por qué querrías tenerla? Da más problemas de los que vale. Pero quieres estar en una posición en la que, si lo necesitas, puedas convertirte en un estado umbral. Por desgracia, con nuestro comportamiento, con la forma en que hemos afrontado las cosas en Irán, creo que estamos haciendo cada vez más probable que muchísimos países desarrollen, construyan y establezcan armas nucleares. En otras palabras, estamos consiguiendo justo lo contrario de lo que Donald Trump no deja de repetir. Puede que nunca lleguen a tener un arma nuclear. Vale, buena suerte con eso, Donald, porque todo lo que hemos hecho ha enviado una señal clarísima. Eres un insensato si no construyes uno. Pero no creo que, ni siquiera ahora, lo quieran de verdad. Yo desde luego no lo querría. Ojalá no existiera ninguno en el planeta, sinceramente. Estaríamos mejor así. Sí, creo que eso se ha convertido o se convertirá en la nueva forma de disuasión nuclear. Es decir, si desarrollas armas nucleares, incentivas a otros a hacer lo mismo. Pero lo que vemos ahora son estos estados en el umbral nuclear. Es decir, si Israel atacara a Irán con un arma nuclear, los israelíes saben que los iraníes podrían construir unas cuantas antes de que acabe la semana. Creo que eso en esencia sería suficiente, un punto intermedio, tener la disuasión sin llegar a recién. Bueno, verás, no recuerdo el nombre de ese caballero. Debería acordarme, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Quizá tú lo recuerdes. El francés que desarrolló y construyó la Fuerza de Disuasión Nuclear de Francia. Y un oficial del ejército estadounidense que lo visitaba le preguntó, bueno, ¿cuántas armas nucleares cree que realmente necesita? Y él sonrió y dijo, una. ¿Una? Le respondió el otro. Por supuesto, dijo. Estas cosas son tan dañinas, tan destructivas. Una basta. Pues bien, hay mucha verdad y sabiduría en esa respuesta. No hacen falta muchas. Ahora los rusos, por distintas razones, y esto nos lleva de nuevo a lo que decíamos antes, ¿por qué es tan peligroso cuando alguien como Sergei Lavrov, que yo diría que es uno de los hombres más equilibrados y reflexivos en las relaciones internacionales de hoy, dice algo así? En el siglo XIX lo habríamos considerado una especie de decano de la comunidad diplomática. Se le vería en esos términos como se vio a Bismarck en su momento. Gorshkov, sí, estoy intentando recordar su nombre, pero, no me acuerdo, era alemán. Nesselrode, que también fue representante del zar. Y antes de ellos hubo muchos otros. Pero el caso es que eran profesionales que habían pasado años, si no décadas, en esas comunidades. Y cuando hablaban, todo el mundo escuchaba, ya fuera en mediaciones o en otros asuntos, porque tenían fama de ser íntegros, precisos y serios. Además, eran hombres muy formados, así que cuando le oigo hablar, eso debería llamar la atención de todos. Pero no lo hace, porque esas cualidades de las que acabo de hablar no se valoran en Washington. Si se valoraran, la mayoría de los que están ahí sentados no tendrían trabajo. Sí. Bueno, creo que el francés era de Gaulle, que hizo ese comentario de que, al fin y al cabo, un arma nuclear solo necesita imponer un daño inaceptable. Es un poco como la estrategia suiza durante la Segunda Guerra Mundial. No necesitaban una disuasión por negación. Solo tenían que asegurarse de que para los alemanes fuera demasiado doloroso intentar tomar Suiza. Así que eso marca un poco los límites de cuántas armas nucleares hacen falta, supongo. Sí, y creo que lo interesante es que esta capacidad de ataque ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento combinada con armas de ataque que han demostrado los iraníes, sugiere que la mayoría de las potencias medianas y pequeñas pueden desarrollar algo así y aplicar exactamente de lo que estás hablando. El coste se vuelve de repente tan alto que dices, mejor lo dejamos. Ese no es el camino a seguir. Hablemos.
That's not the way forward. Let's talk. We're learning this lesson the hard way. Estamos aprendiendo esta lección por las malas. Bueno, aunque históricamente esa ha sido la fuente de la paz. Cuando las armas favorecen la defensa en lugar del ataque, normalmente se da un periodo de estabilidad. Pero en fin, muchas gracias por sacar tiempo de tu día para compartir tus puntos de vista. Gracias de nuevo. Claro que es Glenn Deason.